11.000 millones de dólares es el ingreso proyectado que va a generar el Mundial Norteamérica 2026 para la FIFA, un 56% más que Qatar en 2022, el evento deportivo más lucrativo en la historia de la humanidad. Para llegar a este número, la FIFA tomó una decisión que cambió el fútbol para siempre: pasar de 32 a 48 selecciones, 16 equipos más, 40 partidos más televisión, más patrocinadores, más entradas, más dinero. La potencia europea más grande de los últimos 50 años se queda en casa por tercer mundial consecutivo. La Italia de los históricos Totti, Pirlo y Buffon verán el mundial desde la TV, mientras selecciones como Curazao y Haití intentarán competir. La pregunta que nadie se hace en los medios tradicionales con suficiente honestidad es si la decisión fue tomada por el bien del fútbol o por el bien de algunas cuentas bancarias. Este es el torneo con más selecciones en la historia, el más largo, el que se juega en 3 países y el que más dinero va a generar. Dependiendo cómo lo veas, puede ser el más emocionante y competitivo o el más inflado. Hoy te cuento los números reales, la historia detrás de esta decisión y dejo que saques tu propia conclusión. Al final yo te comparto la mía y tendremos más claridad acerca del cambio en el torneo más importante del fútbol. Bienvenidos, esto es Sexy Fútbol. Esto es Sexy Fútbol. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, yo soy Milo. Hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante que es el Mundial Norteamérica 2026. ¿Beneficia realmente al fútbol o es solamente una maniobra económica para que la FIFA se llene más los bolsillos? Les recuerdo que me pueden seguir en el canal de YouTube, @sexyfutbol, en TikTok también, @sexyfutbol. Y vamos a dar paso a este tema que está muy interesante. Tenemos selecciones que están muy bien conformadas, como Portugal, Inglaterra, Francia, pero hay otras selecciones como Qatar, como Haití, como Cabo Verde, que probablemente no tengan la misma profundidad de plantel. Y vamos a revisar si va a ser un mundial competitivo o solamente es para meter más billetes debajo del colchón. Para entender qué tan grande es este cambio hay que saber de dónde venimos. El primer mundial fue en Uruguay 1930, 13 equipos y no todos llegaron en el mejor estado. Algunos seleccionados europeos tenían que viajar en barco durante varias semanas para poder llegar. El torneo lo ganó el anfitrión Uruguay ante 93,000 personas en el Estadio Centenario. De ahí para acá el mundial fue creciendo poco a poco. En 1950 llegó a 16 equipos, en el 82 saltó a 24 y a partir de Francia 1998 se estableció el formato que todos conocíamos por casi 30 años, 32 selecciones, 64 partidos, el estándar de oro del fútbol internacional. Este formato funcionaba porque era manejable, competitivo y los que estaban adentro no tenían mucha razón para cambiar las reglas, hasta que llegó Gianni Infantino. Gianni Infantino llegó a la presidencia de la FIFA en 2016, justo después del escándalo de corrupción más grande en la historia de la organización. Su antecesor Blatter salió por la puerta de atrás y la FIFA estaba en el piso. Infantino necesitaba legitimidad y la mejor forma de comprarla la mejor forma de ganarla era dar a más países lo que querían, ir al mundial. En enero de 2017, apenas un año de haber tomado el cargo, Infantino propuso al Consejo de FIFA expandir el torneo a 48 equipos. La propuesta fue aprobada por unanimidad, 48 votos de confederaciones que de repente verían a más de sus miembros clasificarse a la Copa del Mundo. ¿Sorpresa? Ninguna. Resulta que cuando todos pueden llevar sus selecciones al mundial y les ofreces más plata, es complicado que te digan que no. Vamos con algunos datos. El Mundial 2026 proyecta ingresos de cerca de 11.000 millones de dólares, lo que representaría un aumento del 56% en comparación con Qatar 2022. Este generó 7.000 millones de dólares. ¿De dónde sale este dinero extra? Inicialmente solo los derechos televisivos generan más de 4.000 millones de dólares. Un torneo más largo, con más equipos y más partido, es mucho más valioso para las cadenas televisivas y los patrocinadores, quienes ven en este formato una oportunidad extendida. Simple, más partidos significa más horas de transmisión, más horas de transmisión significa más publicidad significa más plata para la FIFA. Pasamos de 64 a 104 partidos, 40 partidos más. ¿Eso beneficia al fútbol o beneficia a alguien más? ¿Cuál es la respuesta de la FIFA?
Redistribuimos el dinero hacia las federaciones más pequeñas, y eso es cierto en parte. Cada una de las 48 selecciones que participará tiene asegurado un ingreso mínimo de 10.5 millones de dólares, mientras que el campeón se llevará por lo menos 50 millones de dólares. Para una federación como la de Haití o Curazao, 10 millones de dólares puede ser algo transformador, pero eso no significa que las decisiones hayan sido tomadas de forma altruista. Significa que el altruismo y el negocio coincidieron. Ahora sí, la pregunta que tenemos que contestar con más honestidad es: ¿van al Mundial 2026 las mejores selecciones del mundo? La respuesta corta es no necesariamente, y la respuesta explicada es depende qué entendamos por mejores. La expansión amplió significativamente los cupos. Europa pasó de 13 plazas a 16, África de 5 a 9, Asia de 4 a 8, CONCACAF de 3 a 8 y Sudamérica de 4 a 6 plazas. Esto tomando en cuenta los repechajes. El sistema de cupos funciona por confederaciones. Cada región del mundo tiene asignado un número de plazas y dentro de esa región clasifican los mejores. No hay un sistema global que diga los 48 mejores equipos del planeta van al mundial. Lo que hoy tenemos es a los mejores de Europa, de Sudamérica, de Asia y de cada confederación. Y estamos conscientes de que eso siempre ha sido así. La diferencia es que antes el número de cupos era más estricto y el margen de error era menor. Ahora con 48 equipos la brecha entre los que entran y los que se quedan fuera se volvió mucho más visible. Y nada lo hace más visible que comparar los dos lados de esta línea. Por ejemplo, en la primera ronda tenemos partidos que nunca nadie en la historia ha querido ver, como el Cabo Verde contra Arabia Saudita, el Canadá contra Qatar o el Irak contra Noruega. Y en esa primera ronda también tenemos partidos donde se prevén docenas de goles, como el Brasil-Haití, el Alemania-Curazao y el Bélgica contra Nueva Zelanda. La Italia de Sandro Tonali, Alessandro Bastoni, Ricardo Calafiori, por tercer mundial consecutivo no irá a un mundial. Nigeria con Víctor Osimhen, Iwobi y Lookman, de los delanteros más cotizados en el mundo, tampoco clasificó. Camerún, teniendo un equipazo con Beumo, Aguisa y Kofané, no está en el mundial. Polonia con Zielinski, Lewandowski y Mati Cash tampoco logró clasificarse porque cayó en el repechaje ante Suecia. Del otro lado tenemos a Curazao, un equipo debutante, una isla del Caribe con 150,000 habitantes, liga doméstica semiprofesional y sus jugadores son en mayoría de la diáspora criada en Países Bajos. Haití, que disputará su segundo mundial después del de Alemania 74, es un país que vive en una crisis política, económica y humanitaria de forma permanente. Panamá, que ya tiene un mundial en la historia, se presenta como único representante de Centroamérica, donde la mayoría de sus futbolistas juegan en ligas como la mexicana, israelí o ligas de Medio Oriente. Uzbekistán, que jugará su primer mundial, clasificó de forma directa porque se ampliaron los cupos de 4 a 8 en la Confederación Asiática. Todas las selecciones hicieron lo necesario para clasificarse al mundial, se lo ganaron en la cancha y eso tiene todo el respeto que cada selección se merece. Lo que tenemos que aclarar es la idea que vende la FIFA de tener a las mejores selecciones en el torneo, y la verdad es que van las mejores selecciones de cada confederación al torneo, que es una cosa muy distinta, solo que ahora es mucho más evidente. ¿Eso hace malo el torneo? No, pero es una idea distinta a la que nos intentan vender. El torneo tiene 48 equipos divididos en 12 grupos de 4. Los dos primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros avanzan a 16avos de final. Esta es una nueva ronda que no existía en los mundiales anteriores. Eso significa que hay una ronda extra, más partidos, más chances de que equipos chicos sobrevivan y más chances de ver partidos completamente irrelevantes. En 16avos nos toparemos partidos interesantes, pero también habrán otros que enfrentarán al primer lugar de un grupo competitivo con uno de los mejores terceros. Entonces te estás preguntando qué es el Mundial 2026, el torneo más largo de la historia. Eso es un hecho, el más lucrativo también, el más diverso de forma geográfica, no hay ninguna duda. Es el mejor, eso depende de lo que le pidas al fútbol. Espectáculo, vas a ver camisetas de todos los países, actos y ceremonias inolvidables, y de hecho hasta los jugadores más valiosos que no clasificaron van a estar ahí de invitados porque son parte del performance. Pero si hablamos de pureza competitiva y las mejores selecciones del mundo, probablemente quedemos cortos. La FIFA dice haber democratizado el fútbol y que ahora es más diverso. Por ahí hay verdad en eso, pero también hay 11,000 millones de razones por las cuales ahora participan más equipos, aunque
que no sean siempre los más idóneos. Significa que vamos a ver el mundial, probablemente veamos la mayor cantidad de partidos posibles. En mi caso, tal vez no vea el Cabo Verde contra Arabia Saudita, pero lo demás ya está dicho. El Mundial 2026 que viene con un nuevo formato y ojalá no sea tan decepcionante como el inicio del Mundial de Clubes. Te recuerdo, si aún no me seguís, suscríbete en el canal de YouTube y de TikTok @sexyfutbol, y será en una próxima cuando platiquemos acerca de lo que más nos gusta, vivimos, transpiramos el día a día, mañana, tarde, noche, que es el fútbol. Y ya, Cabo Verde, Arabia.